este objeto que es la Biblia de Garavito, pero tenemos siempre que pensar, es una persona que fue un criminal. Tuve la oportunidad de ir a visitarlo en la cárcel, le quiero hacer este regalo y saca pues la Biblia, ya venía con una dedicatoria. Cuando le tocabas el tema religioso, para él era como un detonante. Algún día Dios los va a llamar a cuentas. ¿Por qué los va a llamar? Me grita así. Porque se está metiendo con un hijo de Dios. Él leía mucho sobre el SIDA. Con ese hizo el tal pacto con el diablo. Creo que es momento de abrirla y de que leas la dedicatoria. Entrega una Biblia supuestamente como un regalo, pero que en el fondo habla de muerte. Tiene Aquí arriba anotaciones. tiene como anotaciones. Yo siento que este libro tiene una energía muy pesada. De hecho, para grabar este capítulo han pasado 1000 cosas. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Conducta Delictiva. Esta vez vamos a cumplir lo prometido en un canal llamado Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y es revelar esto que tengo aquí en mis manos, que es la Biblia de Luis Alfredo Garavito. Las personas que nos están viendo en otros países, Luis Alfredo Garavito es considerado el mayor asesino serial del mundo, pero en pedofilia. Este hombre acabó con la vida de más de 200 niños en el territorio colombiano y también en Ecuador. ¿Cómo la conseguí? Él mismo me la regaló. Ya más adelante les vamos a ir contando cómo se dio todo esto, pero también contarles pues que desde el momento que me la dio, pues no quise, digamos, abrirla y pues lo reservé precisamente para un momento como estos. Entonces, no se despegue, que dentro de muy poquito vamos a ir conversando y vamos a ir develando qué hay aquí adentro. Para develar este elemento tan importante para la ciencia forense, hoy nos acompaña Esteban Cruz Niño, que es antropólogo y escritor. Seguramente ustedes lo han visto, pero si no, los invitamos a que vayan a su canal, a Historias Paranormales con Esteban Cruz, y también vean todo el contenido que allí hay. De hecho, allá hay un capítulo donde Kevin revela $1 que también obtuvo de puño y letra firmado por Luis Alfredo Garavito. Entonces, pues nada, para comenzar, Esteban, bienvenido a Conducta Delictiva. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Para las personas que no conocen de tu trayectoria o que no saben por qué entrevistaste a Garavito, pues me gustaría que les contaras un poco de toda esa investigación, de cómo empezó, de todo el tiempo que duraste hablando con él. Yo a los 19 años empiezo a hablar con este tipo por teléfono. Él pues dice que nos conozcamos allá en la cárcel ya personalmente para cuadrar una entrevista. Yo voy con otro periodista, Rafael Poveda, y pues eso se vuelve en 4 años. Llega la pandemia, duramos pues todo como 2 años hablando por teléfono y ahí yo me empiezo a tener como, digámoslo así, un tipo de confianza ahí con él. Y así se dio y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Él empieza a sufrir un cáncer, le diagnostican cáncer y empezó a entrevistarlo de frente en la cárcel en varios episodios, como 3 o 4 veces. Incluso tuve la oportunidad, que eso no sé si lo he contado, pero tuve la oportunidad de ir a visitarlo en la cárcel. Ah, eso también están todos los detalles en el podcast de Esteban. Y termina pues regalándome esto. Él tiene un detalle que fue el dólar, que lo tuvo con Eduard García, que es nuestro director de foto. Un día me dice, ese muchacho me ha tratado como bien, es muy respetuoso. Yo le voy a hacer un regalo a él y yo. Y ahí está para que lo vean en el podcast de Esteban. Y a mí, al otro día llega y en la grabación, estando grabando, me dice, yo creo que esto quede filmado y me dice, venga, yo he tenido 2 Biblias y una es con la que yo llevo desde que entré a la cárcel, que me la regaló un pastor, y otra es una que ya pedí hace pocos años porque ya no veo bien y entonces necesito una Biblia con las letras más grandes, pero la que lleva toda la vida conmigo, pues le quiero hacer este regalo y saca pues
la Biblia ya venía con una dedicatoria y saca, pues abre la Biblia, me la lee y me dice, pues esto es para usted. Y me dice, consérvela, cuídela. Y la verdad que yo tengo mucho respeto por esto, por eso ahí mismo la cogí, medio la hojeé, la cerré, la guardé en mi maleta, me vine para Bogotá y estuvo guardada en un cajón mucho tiempo. No quise abrirla por una razón, nada, digamos, más allá de tener un respeto. Primero por, yo sí creo mucho en Dios, primero por ese respeto que tengo, pero después Esteban me hace una reflexión que yo creo que es muy válida y es cuánta gente puede sacar conclusiones de aquí, cuánto puede avanzar la ciencia, cuánto por medio de esta Biblia, cuántas personas también pueden conocer la historia, pueden venir a saber pues que existen hombres así y que esos hombres pueden tener una Biblia debajo del brazo. Van a conocer ustedes algunos aspectos de este objeto que es la Biblia de Garavito, pero tenemos siempre que pensar que esta persona es una persona que fue un criminal, uno de los peores criminales de la historia de Colombia y del mundo, que no hay que glorificarlo, no hay que verlo como si fuera un ídolo, porque es en el fondo un criminal. Eso es lo que es. Se vuelve famoso porque causó mucho dolor, mucho daño. Es una persona que no debió haber hecho todo lo que hizo. Y atrás de cada número, porque es que yo siempre digo esto, detrás de cada número que se coloca sobre el tapete de un asesino en serie hay mucho dolor. Entonces la gente ve series como Dahmer, seguramente vieron Dahmer en Netflix, que habla de un caso terrible del caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, un tipo que iba a los bares, llevaba hombres a su casa y al final terminaba canibalizándolos. Y ese señor, ese terrible criminal, pues salió una serie y después la gente se vestía como Como él él. en Halloween, algo que me parece que está mal porque es en parte tener una empatía con alguien que hizo mucho daño. Entonces la gente dice, no, Dahmer acabó con 30 personas, Garavito con 200. Es terrible, esos números son muy fríos, pero detrás de eso hay familias, hay hijos, hay hermanos, hay primos, hay gente que perdió seres queridos y que no los va a recuperar. Y pienso que traer esta Biblia aquí, que nunca se había revelado y que más adelante ustedes van a ver de manera exclusiva por primera vez en la historia, qué hay ahí adentro, porque yo tampoco sé, hasta hoy la vamos a abrir. Hacer eso es algo que yo creo que va a servir para las ciencias forenses, para los que nos vean que sean psicólogos, para aquellos que son fiscales incluso, porque entender la mente de estas personas es también entender cómo evitar que alguien así vuelva a aparecer, Claro. o por lo menos evitar que cause tanto daño. Entonces hay una frase que decía Nietzsche, que era muy famosa, que decía que si uno se queda mirando el abismo se vuelve parte de uno. Yo pienso también que si uno conoce que un abismo no se cae, si usted va caminando y no mira el piso y no mira que hay un precipicio, no mira que hay un hueco hondo, usted puede fácilmente caerse, desbarrancarse y morir, fallecer, despeñarse. Pero si usted conoce el abismo, usted se queda ahí mirando el filo, va caminando y da la vuelta y puede pasar el obstáculo. Si nosotros evitamos hablar de estas personas, si nosotros no decimos que estas personas existieron, si no damos datos como los que vamos a dar hoy, pues vamos a estar inocentes de este mundo y los vamos a ignorar. Y cuando uno ignora un problema crece. Es como cuando usted barre y deja la basura debajo de un tapete. Ahí sigue la porquería, ahí sigue la inmundicia. Cuando usted limpia, cuando usted quita todo eso, usted puede vivir mejor. Por eso vamos a mostrar esto, no para idolatrar a alguien, no para volverle una estrella. Es una estrella negra, tristemente, sino para revelar un aspecto de la mentalidad humana, de la mente de un criminal, aquí en conducta delictiva, que va a servir seguramente este video para los estudiantes de criminalística. Estoy seguro que este video los van a ver en las universidades. Esto lo van a ver los abogados penales, no de aquí, sino de todo el mundo. Esto es una pieza de investigación para poder entender un poco cómo piensan estas personas que muchas veces muestran una cara que no es para poder hacer daño. Por eso es ambivalencia. La Biblia de Garavito. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esteban, justamente es un tema bastante interesante porque me atrevería a decir que un gran porcentaje de personas con este tipo de conductas tratan de buscar la religión
o se cobijan con algún tipo de religión para justificarse. ¿Por qué se da ese fenómeno pues en el ser humano y más en personas como ellos? Sí, resulta que la mayoría de estos criminales seriales, famosos en todo el mundo infaustamente, terminan diciendo frente a los medios, frente a los abogados, frente a los jueces, frente a la sociedad en general, que ellos se han convertido a una religión. Entonces tenemos casos como el de Arthur Shawcross, que es un terrible criminal de los Estados Unidos que le llamaban el criminal del lago Salmón. Y este señor acabó con la vida, tristemente, también de varias personas. Y cuando lo fueron a juzgar, él empezó a decir que él no había hecho nada, sino que había sido poseído por un demonio babilónico que tenía 2000 años. Y lo dijo ahí al frente. Y realmente cuando después lo condenan dijo, no, era mentira, ahora me convertí a Dios. Lo que hacen estas personas, como hizo Garavito, diciendo que era evangélico, que quería ayudar con el bienestar familiar, incluso en un video, el de Pirri, lo muestran cómo lo sumergen y lo bautizan en un grupo protestante. Él lo que está haciendo en el fondo es manipularnos a todos. Pensemos que los psicópatas son muy fácilmente, son constructores de mentiras. Los psicópatas construyen muy fácil mentiras alrededor suyo, son embaucadores, son estafadores. Todo estafador se trata de mostrar bueno, porque si no, no sería un estafador. Todo estafador construye un personaje que se ve respetable, confiable. Si no, no sería un estafador. Entonces, por eso muchos de ellos, seguramente nos están viendo, muchos de esos estafadores simulan ser sacerdotes, hombres de Dios, militares. Muchas veces dicen, soy coronel y les puedo sacar la libreta militar más fácil y roba todo un barrio, o llevan una camándula, porque la religión, en teoría, sobre todo el cristianismo, es de alguna manera una doctrina en la que se habla de que hay que ser bueno. Entonces, si usted dice, este es religioso es porque es buena persona, no me va a robar, no va a hacer daño. Muchos asesinos en serie, como Arthur Shawcross, el asesino del lago Salmón, Aileen Wuornos, por ejemplo. Salió una película en Estados Unidos muy famosa que se llamaba Monster, que cuenta su historia. Estuvo nominada a muchos Óscares con Charlize Theron. Ella también al final decía que era evangélica, que ella se había redimido, porque también es una forma en la cual ellos pueden defenderse de lo indefendible. Ellos acabaron con la vida de muchas personas, pero también el cristianismo presupone la idea de que uno debe ser perdonado, de que perdona todo. Cristo perdona todo. Entonces, por eso ustedes van a ver muchos de ellos diciendo, Cristo ya me perdonó, ustedes no me importan, yo ya estoy perdonado por Dios. Seguramente Garavito le dijo esto a usted. Le dijo, ya estoy perdonado. Y Dios los va a castigar a ustedes por cuestionarme, porque ellos dicen, de alguna manera, Dios ya me perdonó, entonces yo estoy por encima de ustedes incluso. Es una forma de manipulación, es una forma de crear de alguna manera una imagen respetable. Y si usted va a una cárcel, cuando usted va a una cárcel, se van a dar cuenta de algo muy extraño. En muchas cárceles, nadie reconoce sus delitos, todos son inocentes. Y al final dicen que están atrapados ahí, pero que Dios ya los perdonó. Es una forma de manipularnos a todos. Sí, de hecho, yo creo que tú que lo viste en carne propia y lo tuviste enfrente, creo que cuando le tocabas el tema religioso, para él era como un detonante. Sí, pues él siempre trataba, incluso cuando lo teníamos, estaba hablando de un tema en el que no se sentía muy cómodo, él siempre apelaba a eso, decía, no, ya Dios me perdonó, yo ya no necesito por qué hablar de eso, yo no tengo por qué hablarles de eso, referirme a ciertos casos, porque es que ya Dios me perdonó. Eh, y recuerdo que una vez yo dije, bueno, pues como está hablando de la Biblia y todo, pues yo creo que me voy a sustentar también en eso, pues para debatir con él. Él, me acuerdo que la primera vez que llegamos, en la primera entrevista, él pidió un momento para orar antes de empezar la entrevista. Y para nosotros fue un momento, la verdad, difícil porque él cerró sus ojos y muy concentrado empezó a hacer su oración. Yo me acuerdo que yo miraba a todo el equipo técnico y todo, y todos pues estábamos realmente pues digamos que impactados porque lo que uno espera o normalmente lo que la gente cree en la calle me decían es como, no, me imagino que cuando uno entra y lo ve es un monstruo y no sé qué, incluso él tenía una frase que era que, sí ve que yo no tengo cachos y cola, cuando uno lo conocía él decía, sí ve que yo no tengo cachos y cola, como la gente dice, y me acuerdo que
Yo le dije eso, le dije, venga, pero usted al principio de esta entrevista nos dijo que nos iba a contar su testimonio de vida, su testimonio cristiano. Y pues el testimonio se supone que es lo que yo era y lo que Dios hizo en mi vida para yo cambiar, ¿no? Ahora lo que soy. Entonces, ¿por qué le molesta tanto hablar de su pasado si supuestamente pues usted ya cambió? Y me acuerdo que esa vez empezó a decir groserías, incluso que eso está grabado. Y se levanta de la mesa y me empieza a gritar que yo era un torturador, que lo estaba torturando, que lo respetara. Y me acuerdo que él dijo esto exacto porque he visto esa grabación varias veces y dice, algún día Dios los va a llamar a cuentas. ¿Por qué los va a llamar? Me grita así. Porque se están metiendo con un hijo de Dios. Y la gente va a hacer esta comparación. Yo creo que el día que vean esa grabación van a hacer una comparación con este video y se van a dar cuenta que textualmente lo dijo así. Y a nosotros nos llamó eso mucho la atención cuando terminamos esa grabación. Quedó como una obra toda rara. Quedamos todos como muy sorprendidos de como con la autoridad que nos habló, ¿no? Y todo se fue cayendo porque pues ese mismo día me amenazó, ese mismo día me dijo que él sabía que yo dónde vivía, con quién vivía. Entonces, pues claro, uno dice, pues una persona redimida, una persona que ha cambiado, que tiene a Dios en su corazón, pues no me va a amenazar. Ahora algo muy importante, Esteban, y no sé ustedes qué piensen, pero yo siento que acá el problema no es Dios. Mucha gente dice como, o comentan en los videos cuando se hablan de esos temas, ah, sí, es que Dios es malo, ah, claro, es O si que pasa si esto, pasa eso es por Dios lo culpa de permite. Dios, Bueno, sí. pero no. Yo creo que aquí pasa lo mismo que, por ejemplo, Esteban es un hombre honorable, paga sus deudas, no sé qué, y yo puedo hacer algo en nombre de Esteban sin que Esteban pues esté de acuerdo y puedo estafar a mucha gente. Entonces creo que acá también es eso, ¿no? Uno decir, uy, no, es que Dios es malo, o mire cómo, vea su Dios lo que hace, sino es como la gente se vale de cierta situación para hacer daño, seguir haciendo daño. Entonces eso me llamaba bastante la atención de Garavito, siempre hablaba mucho de eso, pero después me salía con unas cosas por teléfono que yo quedaba sin palabras. ¿Qué cosas que cuéntenos? Pues todo el tema de los ritos satánicos que él hacía, ¿Cómo así? pues él contaba que tenía un libro, incluso cuando a él le hacen la captura, a él le sacan de dos sitios, uno en Villavicencio le descubren una maleta y otro se lo descubre, era una que tenía la hermana y la fiscalía se valió diciéndole que él se había muerto para sacarle esa maleta a la hermana. Y la hermana también tiene una maleta y ahí habían primero muchos libros de filosofía, incluso uno de Nietzsche. También él leía mucho sobre el SIDA, no sé por qué, pero tenía como una inclinación a eso, no sé si por lo que sostenía relaciones pues con hombres, pero leía mucho sobre el SIDA. El tipo tenía un libro que él decía que con ese hizo el tal pacto con el diablo, que más o menos la gente conoce un poco sobre ese tema, que él dice que él le pide al diablo que quiere plata, que él todo esto de haberle quitado la vida a esos 200 niños lo hizo por plata, que obviamente sabemos que eso no es verdad, y según también la ciencia forense, obviamente eso no es verdad, pero es una manera de decir, no, yo no soy un violador, yo soy un avaro, que es diferente, y quería tener toda la plata del mundo, y por eso el diablo me mandó a acabar la vida con esos niños. Pero acá también viene un tema interesante, Esteban, y es que así como muchos ya después de que son juzgados por el sistema penal de sus países, se convierten al cristianismo o a la religión que sea, previo creen es en el diablo. Más que creer en el diablo es lo que dice Kevin. Lo que construyen es una excusa, ¿no? En el fondo ellos saben que están haciendo las cosas mal. Saben que hacen las cosas mal. No solo Garavito, todos. Si no, serían inimputables. Claro. Y tendrían simplemente un trastorno y podrían ser tratados. Ellos saben que hacen las cosas mal, son culpables. No es el diablo, no es Dios, son ellos los culpables. Entonces, para poder exculparse, dicen, yo hice esto porque hice un pacto con el diablo o con Dios, o yo estoy limpiando el mundo, o se me presentó un espíritu y entonces yo lo hice, o mi perro me habló. Hay un caso muy famoso, el hijo de Sam, David Berkowitz, acabó con la vida de un montón de personas en Estados Unidos, le decían el hijo de Sam, porque él mandaba cartas
a la policía. Y en las cartas decían, atrápenme, soy el hijo de Sam. La policía empezó a buscar quién era David Berkowitz, lo atraparon, esto fue en Nueva York, y cuando lo atrapan, él les dice quién es Sam, y descubren que Sam es el perro del vecino, es un perro negro, incluso está la foto del perro. Era una excusa, a pesar de que él tenía problemas mentales, él está preso, está vivo, y el hijo de Sam, hay películas, una con John Leguizamo. Ese ejemplo es el mismo de Garavito. No existe de alguna manera una evidencia de que realmente existiera un pacto con el diablo. Es una excusa para que él diga soy bueno, sino que yo entonces me mezclé con esto que es la malignidad y ahora estoy bueno y me despojo de todo eso. Técnicamente lo que es un manipulador, como hemos dicho. Y hay muchos casos más. En Indonesia, creo, hay un caso muy famoso de un hombre que acabó con la vida de un montón de mujeres porque decía que el abuelo se le había aparecido, Arman Suraj, se llama, Suraj, pueden buscarlo, y acabó con la vida de más de 50 mujeres tristemente porque decían que su abuelo se le apareció en un sueño y le había dicho que si recogía las lenguas de 69 mujeres, 89 mujeres, no me acuerdo el nombre exacto, él con esas lenguas iba a ser un dios. Y eso le dijo a la policía. Y que por eso acabó con estas mujeres que además tristemente enterraba hasta el cuello. Entonces, lo que hay es una excusa. En el fondo, lo que hacen estas personas es quitarse la responsabilidad, decir que hay algo sobrenatural, pero no hay algo sobrenatural, son ellos los culpables. Son ellos los que de alguna manera han hecho las cosas mal. En el canal que tengo yo, que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz, habíamos mostrado el dólar de Garavito. Lo pueden buscar, busquen ahí el canal Historias Paranormales Garavito, ahí está Kevin y está contando esta historia. Y ese billete de dólar también muestra una parte que tenemos todos, que es la creencia. Creer que algo puede transformar mágicamente el mundo. Que yo puedo transformar el mundo con un amuleto. Ahí hablamos de eso y mostramos que está firmado. Eso mismo utilizan muchas personas para engañar a los demás, porque la gente cree que con magia puede transformar las cosas. Garavito trata de usar esa magia embaucando a la gente diciendo que ya se transformó. Por más de que lea la Biblia, realmente ninguno de esos niños va a revivir, pero él convence a los demás que sí. Como convenció a esos niños, manipula a la sociedad, nos manipula a nosotros. Lo que sí creo es que era una persona que tenía una energía muy pesada. Y de hecho, bueno, ustedes, yo siento que este libro tiene una energía muy pesada. De hecho, para grabar este capítulo han pasado 1000 cosas. Es la tercera vez que intentamos hacerlo. Y decimos, pero ¿qué pasa? O sea, no es normal todo lo que sucede alrededor de eso y es un tema energético, siento yo. Incluso lo digo frente a él, porque cuando Kevin iba a entrevistarlo a la cárcel y nos veíamos, era una descarga de energía para mí. Yo me veía con él e inmediatamente quedaba adormecida. Y también escucharlo, pues tuve la oportunidad de acceder a algunas de las grabaciones y escucharlo, también uno se queda como descargado, es la palabra. Entonces, no, yo no me meto en temas, digamos, de Dios o del diablo, pero sí siento que hay ahí una energía pesada. Incluso, sí, y la gente pensará que en serio estamos diciendo eso para meterle más, no sé, más energía o más volumen de misterio a la cosa, pero sí nos pasó cosas muy raras. Hemos intentado grabar esto 3 veces, siempre pasa algo, y algo pasó también muy interesante, o bueno, paranormal para algunos, técnico para otros, explicable o para otros inexplicable en el canal de Esteban. Y es que también cuando estábamos grabando, se acuerda que los equipos se fundieron como 2 o 3 veces, tocó parar porque dejaron de funcionar los equipos. Yo creo que estas cosas son más una casualidad. Yo creo que el mundo está lleno de casualidades, pero que en el fondo siempre aparecen cuando esas casualidades les damos sentido cuando estamos frente a cosas o a objetos que arrastran de alguna manera una memoria funesta. Y estamos hablando de un objeto de una persona que es una persona que causó mucho daño. Yo creo más en la casualidad, pero sí, hemos vivido una serie de eventos casuales. Por ejemplo, este capítulo ya habíamos grabado la mitad, quiero decirlo, Sí. y en un estudio, en mi estudio personal, y Sí. justo llegaron y nos sacaron. Las cámaras a veces se apagan, hoy en día estamos aquí en otro lugar. Es bastante extraño, pero realmente es que a veces uno le da sentido a eso, ¿no? Claro. Uno es el que le da sentido a eso como a la suerte. Sí, total. Entonces, yo creo que en el fondo lo importante de este objeto es que es un objeto único que lo pueden estudiar criminalistas y que hoy en este canal, más adelante van a ver
algunas cosas que están adentro y vamos a tratar de ver qué leía, qué resaltaba, ya les vamos a contar. Conservó no solamente la Biblia, sino otras cosas, pero yo creo que el objeto más íntimo, más importante, yo creo que es este, y por lo mismo, pues como que tuve mucha precaución de tenerla ahí guardada y no abrirla. Y llama mucho la atención eso, ¿no? Como de pronto si hubiese sido otra persona, la curiosidad de abrirla habría sido mayor, pero más allá del respeto, yo creo que la razón también es como porque la historia te causó o te consumió tanto que llegó un punto donde ya dijiste, no quiero saber nada del tema. Sí, claro, ya también llega un punto en el que uno se satura y pasan cosas muy raras. Yo también, él me envió un día unos mapas. O sea, yo tenía muchas cosas de él y fui saliendo de muchas, otras se quedaron, pero la verdad están por allá arrumadas. Incluso no las tengo donde vivo, sino están repartidas en otros sitios. Eh, Porque también han pasado cosas raras, obviamente. Yo, y eso sí quiero confesarlo, yo soy cero también igualitico. Yo creo que todo es una casualidad, que yo no creo en nada paranormal ni nada de eso. Respeto a quien los haga, yo no creo mucho. Yo creo que para Kevin va a ser también un poco de un cierre mostrar esto, porque todo en nuestra vida debe tener un cierre y más cuando las historias empiezan a seguirnos mucho tiempo. Hay un momento en que uno tiene que cerrar la historia y seguir adelante. Mm, pienso que lo que vamos a ver en parte es eso, porque cuando Kevin nos dice que nunca la había querido mirar ni observar, a pesar de ser la Biblia, que es la palabra de Dios, es algo sagrado. No ha querido verla porque se la entregaron a usted. Hoy que la va a ver es como, o que la vamos a mostrar en público, que es aún más fuerte, es como acabar con ese aspecto de Sí, mantener cerrado. ya Y cerrar. dejar abierto es cerrar. Decir en público a la gente, por ejemplo, a veces algunas cosas es cambiar la vida de uno. Cuando usted sale en público y dice, lo siento, me separé, revela que en su relación había un conflicto que nadie sabía, pero inicia una nueva vida. Yo creo que eso es lo que va a hacer usted aquí. Y yo lo digo así de frente, porque aquí Claro. esto no está preparado, lo estamos diciendo así. Sí. Usted que va a mostrar esto es como cerrar parte de esta historia. Ya no lo quiero mantener oculto, le quiero mostrar al mundo que este señor, que es un terrible criminal serial, que ya no está, me entregó esto, lo muestro al mundo. Si quieren en una universidad también analizarlo, si quieren buscarlo usted para conocerlo, lo pueden buscar, pero ya lo dejamos atrás y vienen muchas más otras cosas, pienso yo. Claro, porque la verdad que no hay un sitio donde yo no me siente Esteban y se toque el tema. Y yo creo Y creo que que también es para decirle a la gente eso, como ya hay algo que ustedes pueden ver, no me pregunten, si quieren saber sobre ese tema, vayan y mírenlo y cerrarlo. Sí, y no por un tema de que sea creído o de ego, sino por un tema psicológico también, pienso yo que es bueno hacerlo. claro, cerrar la historia para seguir adelante. Y cada, digamos, si hacemos una analogía, nuestra vida se vive en un presente que viene de un pasado y un futuro que no existe, pero cada vez que vivimos momentos y espacios son etapas y a veces hay que cerrar etapas. Y yo creo que mucha gente se preguntará, y yo me preguntaba cuando inicié este podcast también, por qué Kevin lo va a mostrar en público? Yo creo que es un cierre también de este tema. En un momento más adelante hay mucha gente que no cree, ay, esto no es verdad, muestren entonces las fotos, dónde están las imágenes, hablan y hablan de este documental y nada que sale, son todos Sí. una parranda. No, el documental está, no va a salir hasta que tenga que salir y en ese momento van a recordar y van a ver las imágenes incluso de la Biblia en las manos de este señor, pero creo que es un momento de cerrar y de mostrar al mundo este objeto existe y si lo quieren estudiar, venga aquí el psicólogo más famoso del mundo y lo puede después contactar a Kevin para que la analicen porque vuelvo a decir, como dije al comienzo, no es mostrar un objeto por mostrarlo y nos vamos a volver famosos y esto va a ser Ujú. viral, no, es mostrar ahí una pieza que puede servir para prevenir estas acciones al futuro, ¿no? Y creo que llegó el momento del tan anhelado cierre, luego de casi 5 años, y creo que es momento de abrirla y de que leas la dedicatoria. Yo no sé Y por qué. vale aclarar que ustedes ven mucho que Kevin se ríe,
pero esto es un rasgo de risa nerviosa. No se está burlando ni de las víctimas, ni del dolor de otras personas, ni del horror que causó Luis Alfredo, sino es un gesto muy de él que expresa, pues más que todo eso. Sí, se me ha criticado mucho eso y es que yo me río, incluso en algunas conferencias o en algunas presentaciones de los libros, yo me subo y me río o cuento algo y me río y la gente cree que yo me estoy burlando de la historia o... Pero la verdad es cuando tengo un poquito de nervios, eh, pues me pasa. Y también creo que, pues ahorita ya cogiéndola y todo, me acuerdo mucho como lo que sentí en ese momento cuando me la dio, ¿no? Pues que fue un momento también muy raro porque pues uno a un tipo que ha cometido lo que ha cometido, pues uno no sabe si pues darle las gracias, qué cara hacer. Yo no sabía qué hacer en ese momento y la verdad fue también un momento muy, muy raro. ¿Y qué hiciste? No, yo me acuerdo que yo se la recibí, eh, en mi equipo, Juan Carlos Lozano, Eduard, ellos me miraban como, como impresionante lo que le está entregando, muy, pues era algo muy personal de él y él siempre fue muy celoso hasta con un cuadrito así, Esteban. Él siempre llegaba con carpetas a mostrarnos cosas y él no las mostraba y se fijaba que todo se le devolviera. Si él le entregaba a usted algo, a usted le entregué 2 hojas, a usted una, a usted, yo veré, me las entregan, por favor. O sea, como muy cositero con todo. Entonces, cuando me dio esto y llévesela y es para usted, pues obviamente fue una sorpresa pues para todos, especialmente pues para mí. Bueno, en la primera página, obviamente pues ahí también se puede confirmar que realmente sí me dijo la verdad. Ahí está septiembre de 1999, cárcel judicial de Villavicencio Meta, el hermano tal, no sé si mostramos ahí quién fue el que se la regaló, patios internos y firma ahí Luis Alfredo Garavito abajo. Si quieres, muéstrala. Ahí. A mí me llama mucho la atención algo cuando vi acá, y es que él tenía como una fijación con los mapas. No sé, eso tú que eres antropólogo, no sé si hay alguna Explicación. explicación, pero me acuerdo que una vez le llevamos un mapa de Colombia para que nos señalara como los sitios donde él había estado y nos pidió encarecidamente el favor que le dejáramos como ese afiche de Colombia. Y me decía que esta Biblia le había gustado también mucho por esta parte, como que tiene un Incluso decoro ahí. mira que tiene como números, marcaciones. Sí, incluso creo que en la grabación, no sé si eso fue en la grabación, en la misma grabación, que me pidió disculpas por no haber quitado todos esos papeles, porque él me dijo, no tuve tiempo para limpiarla, para limpiársela y dejársela así bien. Entonces yo le dije, no, 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 mejor que me la regale así, yo quería que me la dejara intacta. Mira que Aquí tiene en, como unos versículos. aquí en la portada tiene como unas cosas que dice que son como las pastas que él se tomaba. Aquí tenía como los recordatorios a qué hora se las tenía que tomar. Acá dice acetaminofén 5 a las 6 p.m. Sulfato ferroso. Bueno, dice varias cosas como de medicinas que él tomaba. Y acá sí, como lo dice Michelle, tiene ahí unas anotaciones de unos versículos. Y dice, obediencia de Cristo. Hebreos 5 no, 5:8. Pero esta Biblia tiene algo que me llama la atención y es que tiene varios separadores de hojas. No viene Sí, como uno solo, sino parece que él se los hubiera hecho, ¿no? Son como lanas. tiene como sí, como unos separadorcitos, ya les mostramos. Y acá, mira lo que dice 11 de julio del 2015. Pacto con Dios, que me dé sabiduría, me dé como exactitud, dice, y que lo alabe todos los días. Hace ese tipo como de anotaciones. Acá está la dedicatoria que me hace a mí. Me llamó mucho la atención el color en que la hace, porque él tenía otra cosa, no sé si acá, pero él me enviaba unos sobres donde me enviaba unos documentos
Y me llamaba mucho la atención que él resaltaba mucho pues con resaltadores obviamente, pero me acuerdo que resaltaba y escribía como ojo y hacía anotaciones en los documentos, en las ampliaciones de indagatoria y decía, por ejemplo, la juez miente, la juez me maltrata, la fiscal no sé qué, el investigador tiene cara de no sé qué. Él tuvo una relación muy cercana también con los investigadores de la fiscalía. También hacía anotaciones de las personalidades de ellos. Y pues bueno, acá hace su dedicatoria con un color como, ¿qué es esto? Como morado, Fucsia. fucsia. Dice Penitenciaría de Alta, La Tramacúa, en Valledupar, Cesar. Esto me lo dio el 28 de abril del 2021. Esa fue en las primeras sesiones de entrevista. Kevin Pinzón, que Dios Todopoderoso te otorgue toda la sabiduría que necesitas a lo largo de la vida. No te apartes de esta, la palabra de Dios. El mundo no ofrece sino un camino de muerte. Que Dios te bendiga, Luis Alfredo Garavito Cubillos. No, definitivamente tú ya todo el tiempo que ha trabajado con él entiende la letra porque no es tan legible, Esteban, mira. Sí, lo que pasa es que me tocó leer muchos escritos de él y la verdad que la La letra es... caligrafía, claro, y cuando estamos viendo algo así y el mensaje realmente es interesante y por eso digo que este podcast le va a servir muchísimo a estudiantes de criminología que lo están viendo y es, o aquel que quiera investigar la mente humana, sobre todo la parte más oscura de nuestra mente, que es la mente criminal y sobre todo personajes tan terribles como este. Y es que, por ejemplo, ese mensaje en el que entrega una Biblia supuestamente como un regalo, pero que en el fondo habla de muerte. O sea, es algo, o sea, cuando uno da un regalo no habla de la muerte ni de cosas terribles. Cuando uno da un regalo lo da de corazón porque quiere que las personas se sientan bien y quiere de alguna manera entregar algo a otro. Pero si en el mensaje se habla de muerte, eso a mí me parece espeluznante dentro de esa forma de ver el mundo. Un mundo con un camino de muerte. No sé, no voy a especular más, pero seguro que alguien que se dedique a la criminología puede dar muchos datos sobre esto. Yo he leído muchos casos de criminales seriales. Hemos leído en mis clases, yo soy profesor universitario. Yo tengo doctorado en historia del arte, que en parte lo hice porque quería alejarme un poco del crimen. A pesar de que escribí un libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, que tiene estos casos, y haber estudiado cantidades de documentos como este, siempre encuentro algo similar en las cartas, que siempre se habla de una especie de falso afecto, pero en el fondo emerge el mal, emerge el mal. En ningún regalo a nadie se le va a escribir muerte, ni dolor. En las cartas que enviaba, por ejemplo, Jack el Destripador, que es uno de los criminales más famosos de la historia, tanto que hablamos mucho de Jack el Destripador todo el tiempo, pero no sabemos quién era todavía, aunque Scotland Yard dice, sí, era este señor o era este otro, a pesar de que hay series, películas muy famosas desde hace ya más de 100 años de Jack el Destripador, sus cartas resultan similares. Habla a Jack el Destripador en sus cartas, le habla a los policías con cierto afecto. Le dice, por ejemplo, al señor Lusk, que era uno de sus investigadores, querido señor Lusk. Pero después dice cosas terribles como, voy a enviarle un pedazo de mis víctimas, un pedazo del cuerpo. Porque en el fondo lo que está enviando es parte de su personalidad y así la intente adornar, en el caso de Jack el Destripador, quiere mostrar su poder. No sé acá, no puedo especular porque hasta ahora conozco esto. Científicos criminalistas podrán dar otras visiones. Yo solo especulo, ¿no? Pero sí me parece muy fuerte que en medio de un regalo se mencione algo tan terrible como la muerte. Y de hecho, años después, él amenazaba mucho a Kevin. Casi que todos los días lo cogía por deporte y lo llamaba a amenazarlo. Entonces tiene mucha coherencia con lo que nos acabas de compartir, Esteban. Me gustaría que empezáramos a ver, como les dijimos, esta Biblia no la hemos movido en ningún aspecto. Me gustaría ver el que tenía seleccionado en sus Sí, pues separadores. acá tiene como unos separadores. Bueno, pues aquí vemos, tiene
resaltado varios versículos, unos en color verde, otros en amarillo, pero otros en rojo. Mira esto. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Esto es el Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos y obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Mira que Niños tiene está niños muy resaltado. y maman tiene como resaltado acá la cámara que pueda enfocar. Mira que como que le hace con más presión ahí y en la otra palabra, pero abajo dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, y eso también lo tacha un poco Más más fuerte. fuerte. Y esto es bastante revelador porque uno generalmente expresa, los seres humanos expresamos nuestros sentimientos, nuestras pulsiones, nuestros deseos también en forma abstracta. Digamos que nosotros somos lo que también construimos o lo que consumimos. Somos lo que consumimos. Y en parte la lectura de la Biblia es un consumo de una literatura sagrada que aparezca remarcado de esa manera tan fuerte, esa parte que habla de niños, esa parte que habla de personas que podrían ser sus víctimas o que fueron sus víctimas, es realmente triste para mí observar que lo haya marcado, pero también refleja que por más de que se lea la Biblia, de que por más de que se lea algo que es sagrado, de que por más que se lea lo que es bueno, que es la palabra de Dios para más de 1.400 millones de personas, encuentra ahí uno un retrato, un esbozo de esa personalidad tan oscura, ¿no? Aunque vuelvo a decir, como he dicho desde el comienzo, hay que analizar con calma el texto. O sea, aquí estamos simplemente mirando lo que usted ha tenido y lo que usted ha traído por encima. ¿Serán adelante los investigadores sociales, serán de alguna manera los interesados científicamente de este asunto el que podrá decir, sí, vea, aporta esto para entender una mente criminal? ¿Qué es lo que yo creo que tiene valor de ese objeto? Que es una ventana, vuelvo a decir, a la mente de un criminal y que nos puede ayudar para prevenir hechos futuros. Sí, incluso también llama mucho la atención que aunque hay muchos apartados coloreados por distintos colores, valga la redundancia, aparte están también subrayados con esfero. Eso también debe tener un significado para la ciencia, por supuesto. Mira este que me parece, y lo marca siempre como que los fuertes o los que hablan del deseo de la carne como que en rojo o en naranja. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo, y marca Con con esfero. esfera además de resaltador, de la carne, y marca carne también, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a ver en el segundo. Dice, Proverbios 21. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Tiene otro acá que subraya bastante. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Vamos a mirar qué más por acá. ¿Y él, estando en la cárcel, te decía que leía la Biblia todos los días o Sí, con qué sí. frecuencia? No, sí, él decía que la leía todos los días. También tenía algo muy charro, muy raro, y es que él anotaba, tenía como una libreta donde él anotaba cuántos minutos por teléfono, un teléfono de la cárcel, obviamente autorizado por el IMPEC, el que todos usan, y él anotaba con quién hablaba, cuántos minutos hablaba y de qué hablaba. Entonces a veces, no sé, me decía, ¿se acuerda que yo le conté tal cosa? Y yo, no, usted nunca me contó. Me decía, sí, yo le conté y ve, acá lo tengo anotado. Y yo, eso me causaba, la verdad, pues Claro. me dejaba impresionado. Y mira eso también que tiene acá resaltado. No tengas envidia de los hombres malos,
ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Y él tenía un momento del día explícito dedicado solo para orar o algo por el estilo. Pues según él decía que muy temprano en la mañana, que muy temprano en la mañana, dice también, me contaba que desde su celda se podía ver como hacia el Valledupar, literalmente es un valle, es, digamos que él podía ver como una llanura ahí, como un plano, y, y decía que él miraba hacia ahí, o sea, se relajaba y cogía la Biblia y leía, pues como con esa vista, era como su plan de las mañanas mientras desayunaba. Igual, pues tú sabes que en la cárcel los despierta muy temprano. ¿Y hay alguna razón por la que esta Biblia sea negra, tenga la carátula negra o en ningún momento dijo nada de eso? No sé, pero sí nos llamaba la atención, y eso lo van a ver en las grabaciones que tenemos de él, y es que la otra Biblia era blanca. O sea, la tapa, él la había forrado como con papel, y él mismo le colocó ahí como Santa Biblia aquí en la portada, pero como toda esta carátula, como la portada, estaba como envuelta en papel. Era como todo raro, pero era un papel blanco. Entonces esta Biblia era negra, es negra, y la Biblia de él, la última con la que se quedó era blanca. Eso, pues no sé, pero así las tenía. Vamos a ver acá en el tercer separador. Tiene escritos. Tiene Aquí arriba anotaciones. tiene como anotaciones. Ojo, mira a lo que les contaba Esteban. Él hacía ese tipo de anotaciones, decía, ojo, era como su manera de identificar algo. Y acá lo une con esto que dice también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Bueno, yo creo, Kevin y Michelle y los que nos ven, que lo único que puedo hacer es especular. Tendría que, si uno quiere hacer un veredicto o algo científico, tendría que trabajar el documento, como para entender un poco. Pero yo creo que el valor que tiene científicamente esto es que lo que yo he visto hasta ahora es que la mayoría de esos versículos hablan sobre todo de algo que está muy presente en los criminales seriales, a lo que les da de alguna manera impulso y que les gusta mucho. Y es la sensación de poder, el poder. Todo lo que yo he visto que está ahí subrayado, o mucho de lo que he visto ahí, habla de eso, del poder de unos sobre otros. Y el poder es algo que siempre se ha visto como algo que llega y hace que las personas causen las peores atrocidades. El sentir al otro subyugado, el sentir que yo tengo más que los otros o puedo hacer más que los otros o puedo influir o lastimar a otros. Muchos psiquiatras hablan de que una de las razones del doctor Michael Stone es uno de ellos, muy famoso, que incluso hace un tiempo tuvo una serie en Discovery Channel que se llamaba Índice de Maldad. El doctor Stone entrevistó a muchos de estos criminales, muchos también supuestamente convertidos al cristianismo radical y extremo, y va a decir que en el fondo parte de lo que motiva a estas personas es el control y el poder sobre la víctima. Y aquí en este canal ustedes han explorado muchísimos casos y ese control y ese poder sobre las víctimas es parte de la motivación criminal. Y lo que yo he visto en todos estos versículos subrayados es de alguna manera una forma de expresar esa necesidad o sensación de poder, porque de lo que se habla es de uno sobre otros, un pueblo sobre el otro, el poder de Dios, el castigo de Dios, ¿no? Aunque no lo he podido ver en detenimiento y esto sería interesantísimo para un psiquiatra o para un criminólogo que quiera acercarse a este documento científicamente. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo también conocen muy bien la Biblia y seguramente van a mirar esto con mucha prevención y de por qué se hace y por qué mostramos esto. Yo creo que el valor de esto es educativo, porque ocultando las cosas y ocultando lo que sucede no se soluciona nada. Los problemas se solucionan si los miramos a la cara. Si uno no mira los problemas a los ojos, los problemas crecen. Y hay un problema de injusticia, hay un problema de violencia, hay un problema
un fenómeno criminal que es el homicidio serial que está en todos los lugares del mundo. Y no vamos a poder evitar que esto siga existiendo si no los conocemos, si no podemos entender cómo piensan, si no podemos comprender qué es lo que quieren, si no podemos saber cómo atraparlos, si no podemos evitar que se formen, si no podemos llegar a una prevención efectiva de los casos de homicidio serial. Esto yo creo que es muy diciente, porque ver un objeto en el cual está reflejada la personalidad de estas personas nos sirve para crear una especie de esbozo a nosotros, los científicos lo harán con más calma, que nos sirva para prevenir todo esto, que no nunca vuelva a haber un Garavito, que nunca vuelva a haber un personaje de estos, que los niños estén felices y en paz, que las personas puedan vivir con tranquilidad en las calles. Y yo creo que lo que él muestra ahí es una ventana, vuelvo a decir, a su mente que nos puede servir para evitar que otras personas vuelvan a comportarse igual. Y Kevin, ahí hay unas cosas interesantes que yo creo que usted ha encontrado y Sí, que estoy viendo podríamos acá. mencionar también. Sí, estoy viendo acá concentrado porque la verdad que, y eso también lo que Esteban decía, la verdad, nosotros tenemos mucho respeto por la Biblia, acá nadie está poniendo en tela de juicio nada de eso, simplemente estamos, digamos que tratando de ver cosas que nos llamen la atención de lo que hacía o las anotaciones que tenía. Mira, mira esta. Tiene una flecha resaltada y retiñe varias palabras. ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, mira que en idolatra, fornicario o inmundo y avaro también tiene esas como con esfero, tacha ahí, como esas palabras. También me llama algo la atención y es que básicamente él pareciese que la usara como una agenda, porque si vemos acá también hay algunos como papeles que él tenía ahí metidos que pues no son, ah mira ahí se cayó algo. Sí, tiene como unos separadores artesanales y las cuerditas, como unos papeles ahí raros. Pero acá tiene también como unos papelitos, pero tiene como versículos, mira. Ojo, Ojo, Segunda de Reyes, ojo. Acá tiene como otros papeles, bueno, tiene como diferentes separadores. Aquí escribe, el que comenzó la obra, la perfección, vivir es Cristo, morir es ganancia. Es mucho, mucho lo que se ve tiene que ver con eso, ¿no? Con la muerte, con el poder, con el pecado, ¿no? Aunque la Biblia está llena de muerte, valga decirlo, la muerte como una especie de ejemplo y como una especie de mensaje, ¿no? La misma redención. Pero la Biblia también está llena de frases increíblemente sabias. No sé, pensemos en los proverbios, pero pensemos, por ejemplo, en lo que está en los hechos, en las cartas de los apóstoles. Son sabiduría pura, pero tal parece que esta persona estaba más interesada en los parajes que hablan de muerte y de pecado que en los parajes que hablan de sabiduría, ¿no? Dices que, ojo con el dinero, escribe arriba. tiene varias anotaciones también con Tiene lápiz. varias Sí, claro, anotaciones. es que el dinero, eso de ojo con el dinero y esa muestra tiene que ver también con lo que vivimos en nuestro mundo contemporáneo. Y es que el dinero también es un vehículo o es un símbolo de poder, por eso ese dólar. De alguna manera, si tenía ese dólar y se los entregó, eso ya lo hablamos en mi podcast, en mi canal de YouTube, que es Historias Paranormales con Esteban Cruz, tal vez tener también el dinero y hablar siempre y colocar ahí en una Biblia, ojo con el dinero, cuando la doctrina cristiana habla es de la compasión, es la doctrina que habla de ayudar al necesitado, del dar limosna, colocar dinero, ojo con el dinero, y estas connotaciones también tienen que ver con la idea de poder, ¿no? El poder también se expresa con el dinero. El dinero adjudica a un individuo poder. Piensen ustedes si se ganan el baloto, los que nos están viendo, pues enseguida se manifestará el poder económico y el poder económico muchas veces va ligado al poder político y muchas veces también va ligado al poder, a la jerarquía social.
al subir de estatus, al tener una mayor capacidad de decisoria sobre la gente que nos rodea, ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que tienen estos criminales como Garavito tienen que ver con esa idea de poder y control sobre los demás. Sí, por acá es verdad, por acá tiene la firma de En la lo parte último. final. De hecho, hablábamos, bueno, nosotros hicimos varios reportajes después de la entrevista a Garavito y varios expertos, grafólogos, nos hablaban pues que en su firma ya denota comportamiento psicopático, que efectivamente que tenga los rasgos así en punta, o sea, las líneas que sean Esos trazos. puntudas, exacto, los trazos que son así puntiagudos, pues denotan mucho de su personalidad psicopática y antisocial Y también. fue algo que nos llamó mucho la atención a Michelle y a mí porque nosotros prácticamente escribimos juntos un libro que llamó El imitador de Garavito. Eh, y era muy interesante porque es un tipo que se llama el monstruo de los Cañaduzales, otro asesino serial colombiano, Manuel Octavio Bermúdez Estrada, y él a mí me envió unas cartas. Y yo me acuerdo que cuando yo abrí las cartas quedé impresionado porque la letra es muy parecida a la de Garavito, aunque Garavito era un tipo muy leído, era un tipo que, aunque no tuvo mucha educación, no tuvo acceso a la educación, pues el tipo sí leía mucho y trató como de capacitarse, de leer. Y más o menos tenía un poquito de ortografía, se le entendía, no se comía tanto las letras. Manuel no. Manuel sí es muy difícil de entender, pero la manera en que él hace la P, la T, la D, son muy parecidas la letra a la de Garavito. Y me acuerdo que también, eso sí, también no lo he contado, una de las cosas inéditas, es que cuando él me estaba mandando, es cuando él estaba escribiendo esas cartas, Garavito le preguntó, le dijo, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? No, que le va a enviar unas cartas a Kevin. Le respondió Manuel y le dijo, muestre. Entonces Garavito empezó a leer y pues ahí el monstruo de los cañaduzales me contaba qué hacía con los niños, pero Explícitamente. explícitamente. Y mira lo inteligente, o sea, lo difícil o lo diferente más bien que eran ellos dos. Porque aunque tenían El esta mismo psicopatía, estos comportamiento. comportamientos, pues pensaban y actuaban y Garavito, digamos, tenía una manera de pensar muy inteligente que el tipo le dijo, no vaya a enviar eso. Usted nunca tiene que decir cómo hacía eso. Eso no es estratégico para usted. Lo van a odiar peor que a mí. No le vaya a enviar eso, no le vaya a enviar eso. Y le dijo muchas veces a Manuel, pero Manuel, sin embargo, tomó la decisión, me envió esas cartas que están ahí en ese libro. Y yo creo que lo que muestra ese episodio tan terrible y funesto es esa idea o esa conciencia de que se hacen las cosas mal. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero es que es gente que está loca de mente, ¿no? Es gente que sabe que hace las cosas mal y aún así las hace mal. Y ahí no hay, desde mi punto de vista, ninguna forma en la cual puedan excusarse. Entonces, ese episodio que usted cuenta demuestra muy bien esa personalidad metódica que lleva a ocultar, que conoce qué es lo que debe hacer para no causar impacto en la gente de alrededor y poder manipular mejor. Es lo que muestra cómo piensa en parte un psicópata. El psicópata es consciente del impacto que causan sus acciones, pero es un mentiroso extremo y es un manipulador. Ellos ven a todo el mundo como un objeto, no los ven como personas. ¿Qué puedo obtener yo de acá? ¿Y qué puedo dar para obtener más? Los seres humanos no hacemos eso normalmente. Nosotros, de alguna manera, nos relacionamos por afecto o nos relacionamos a veces sí interesadamente, pues los seres humanos somos muchas veces interesados, pero vemos a los otros como seres humanos que también sienten y que pueden sentir dolor como yo. Para muchos de ellos, sus víctimas son objetos en el mundo para obtener placer, porque su mente funciona así. No todos, pero para muchos es así. Y yo creo que mucho de lo que hemos visto acá se refleja en eso. Yo doy para obtener. Yo muestro una imagen para limpiar mi imagen por lo menos. Usted me decía, Kevin, que le decía a Garavito al monstruo de los cañaduzales, no haga eso porque lo van a odiar más. Lo que hace él entregando una Biblia es diciendo, mire, no soy tan malo.
es una acción en que dice, mire, yo tengo aquí una palabra que es buena. La Biblia es un libro que representa bondad, redención, salvación, nos salva. Es algo que es tan poderoso que en las películas de terror o en el símbolo general de nuestra cultura, sacar la Biblia es luchar contra el mal. Era una forma de decir, soy más que un ser malvado, cuando en el fondo lo que está haciendo desde mi punto de vista es aún más malvado, porque es continuar manipulando. De hecho, hay un capítulo bien interesante que ustedes también pueden ver aquí en nuestro canal sobre el monstruo de la soga, donde el perfilador criminal Edwin Olaya nos cuenta precisamente cómo estas personas utilizan diferentes cosas para justificarse en cierto modo. Y creo que este regalo que él hizo tiene mucho que ver con lo que nos cuenta Esteban, porque él buscaba o creía que haciendo esto, quizás tú como periodista no ibas a salir a contar todo el horror que él había cometido. Sí, pues muchas veces me hizo ese reclamo, ¿no? Yo me acuerdo que la última vez que un perfilador me dijo una vez, eh, usted tiene algo muy interesante y es que pocas personas se ganan la confianza de un psicópata. Y usted sin querer, o de pronto sin querer queriendo, se la ganó. Pero cuando el psicópata se siente traicionado, o siente que se le traicionó esa confianza, se transgredió de eso, es mortal. Si una persona normal, con sus cinco sentidos, con su mente bien, en buen estado, se siente mal cuando lo traicionan, ahora multiplique eso por 1000, porque eso pasa en un asesino serial. Y me acuerdo que una de las últimas veces que hablamos, él me dijo, yo no debí confiar en usted. Y yo le preguntaba el por qué, pero yo ¿qué hice aparte de lo que desde un principio le dije que iba a hacer, que era contar la verdad? Me dijo, no, es que la verdad no es la que los demás tienen, la verdad es la mía, porque yo fui el que lo dice, yo lo viví. Y yo le dije, no, esa no es la verdad, esa es su verdad, quizás para usted, la que usted cree, pero las madres tienen su verdad, los fiscales tienen una verdad, sus abogados tienen otra verdad, nosotros como periodistas y como sociedad tenemos otra verdad, y a él no le gustó eso. Yo creo que más que cada quien tenga su verdad, es que hay una verdad y unos hechos Unos hechos. dolorosos y unos Exacto. hechos y es una realidad. Y yo creo que lo que había ahí era una discusión entre una personalidad manipuladora, Exacto. psicópata, que buscaba algo, que al no encontrarlo o al no poder manipular, actuaba amedrentando, tratando de corregir o por lo menos de que se le tuviera consideración o que se le acercara más a lo que él pensaba. Pero yo creo que en el fondo, toda acción de un psicópata, sea un homicidio, como estamos hablando, o sea una estafa, o sea un robo, generalmente toda acción del psicópata es algo que el mismo psicópata ha causado, sabe que está mal, pero que no reconoce. O si reconoce que ha hecho algo mal, es para obtener algo también. Esa negociación, ¿no? Incluso nos dijo una vez una frase que me dejó muy impactado y me dijo que lo que le había pasado era lo peor o sea, es como lo peor que le ha pasado a un ser humano. O sea, no Como la si él traje, fuera una víctima claro, no también. la tragedia que él pues le hizo pasar a muchas familias en Colombia, sino que él se sentía la víctima, como que lo que él le había pasado era terrible. Incluso un día, en un hecho que él también me entregó, yo leí una frase que él colocó y hizo un dibujo al lado y era como un tipo en unas rejas, como simulando él, me imagino yo, porque incluso le hizo unas gafas y decía como la peor tragedia en la humanidad, algo así. Entonces, creo que esa era su manera de pensar. Yo creo que ese es el rasgo más grande que yo he visto en los psicópatas que he podido entrevistar y es que siempre son ellos. Nunca va a haber una mirada hacia afuera de bondad, de amor, de nada, sino al final, después de todo el daño que hacen, la conclusión más grande que tienen es, yo soy la víctima,
yo lo hice porque mi papá no me quiso, porque mi mamá me maltrató, o porque fulano me hizo, o porque la sociedad me rechazaba, o siempre va a haber una excusa. O se victimizan para evitar ser señalados, para evitar Claro, ser perseguidos, para que la gente no los juzgue. Ay, no, entonces yo pobrecito, porque pobrecito. no, mire, muchas personas han tenido que vivir cosas duras. Yo, usted, los que nos ven, y no nos convertimos en En gente así, asesinos. ¿no? Incluso nos podemos convertir en gente buena, o podemos ver nuestro pasado, aprender de él y ser mejores, que es lo que yo creo que debemos hacer. Si vimos algo terrible en el pasado, bueno, lo vivimos, tenemos que aceptar que lo vivimos, pero tenemos que renacer como gente mejor, no vivir eso como una excusa. Ah, no, sufrí y entonces por eso hago sufrir. No, tenemos que procesarlo, pero en muchas de estas personalidades, realmente eso no es lo que causa que ellos se comporten así. Es una excusa que construyen en esa arquitectura de ese personaje que ellos mismos crean y que presentan a la sociedad después para decir, estoy redimido, la culpa no es mía, la Claro. culpa es de la misma sociedad. Claro que sí, Esteban. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. A ustedes, si no han visto la revelación del dólar firmada por Luis Alfredo Garavito, los invitamos también a que vayan al podcast de Esteban, a Historias Paranormales con Esteban Cruz. Allí pueden ver el capítulo completo y también, pues creo que hoy se cierra un capítulo en tu investigación de más de 4 años. Claro, son 4 años, yo creo que resistiendo también, de no solamente tener un asesino ahí hablando con él 24/7, sino, y la verdad que yo estoy muy agradecido con la oportunidad de la vida, porque tampoco para mí esto no es una tortura, ni un martirio, ni me veo como el mártir, ni la víctima, sino al contrario, creo que tuve una oportunidad que muchos periodistas estuvieron esperando, me siento honrado, y nada, aprovechar para agradecer a la gente que ha seguido esta historia, que ha apoyado, que como Esteban, que como Michelle, como muchos, acá nuestro equipo también, Eduard, Juanca, todos los que estuvieron ahí, valoran todo lo que se hizo, la manera en la que se hizo y lo que también dio como resultado, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante, el resultado de esto, que no destapamos una historia por destaparla, sino que realmente yo sé que de aquí a muchos años, mucha gente que se especializa en esto va a agradecer lo que se obtuvo, porque imagínense que no hubiéramos podido hacer nada y este tipo se hubiese muerto y no hubiésemos conocido la Biblia, no los mapas, todo lo que nos contó, todo lo que dijo, así haya sido mentira, pero aunque sea poder analizar su actitud, su lenguaje no verbal, creo que ahí está una riqueza para la ciencia forense. Entonces, nada, agradecidos con todos ustedes y la verdad, pues nada, suscríbanse, acá vamos a tener muchas historias, también vamos a tener personajes que quizás les va a interesar conocer sus conductas. Entonces aquí cuéntenos qué piensan sobre esto, ¿Qué historias también les gustaría qué que historias también les contáramos? gustaría que contáramos y nada, estén muy conectados con nosotros y aquí con historias paranormales de Esteban Cruz. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también ya estamos en todas las plataformas de audio. Esto es Conducta Delictiva y nos vemos en un próximo capítulo.